noches. Tengo mucho gusto en invitarles a continuación a esta, la primera edición de Informe Especial. Centenares de niños son atendidos anualmente en diferentes servicios de urgencia a raíz de graves lesiones causadas por sus propios padres. Santiago Pavlovich investigó el llamado síndrome del niño maltratado en Chile. Lo que ustedes veían corresponde al primer capítulo de Informe Especial, un 7 de junio, jueves 7 de junio de 1984, y de una forma muy particular, después vamos a profundizar, comenzaba el que es, sin lugar a dudas, el programa más importante en el género de reportajes en la historia de la televisión chilena. Casi 40 años después, muy en la tónica de lo que ha sido siempre el sello de Informe Especial, siempre adecuándose a la época, adecuándose a nuevas eras, a nuevos años. También damos puntapié inicial a este podcast, Informe Especial, en este año 2023. Y para presentar, para abrir los fuegos, sin lugar a dudas, con el alma mater de este programa, don Santiago Pavlovich. Chago, bienvenido. ¿Qué te digo yo? Bienvenido. Esta es tu casa. Oye, me han insultado muchas veces, pero nunca me habían dicho alma mater. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tomas como insulto? No, porque en realidad tiene que ver con la universidad, con el saber, con la superioridad intelectual y no es el caso. Soy un periodista, tal vez el periodista más antiguo, bueno, del canal de todas maneras, y de la televisión chilena casi con seguridad. Mira, creo que Carcuro es más antiguo que yo, pero puede ser, por algunos meses nomás. A pesar de que este programa, como bien tú sabes, comenzó en la dictadura, comenzó en 1984. ¿Comenzó como un experimento? Comenzó no como un experimento, ya habíamos hecho algunas cosas, había otro programa que se llamaba Suceso, ¿ya? Pero era una intención que teníamos varios periodistas, todos de la Universidad de Chile, de tratar de hacer un periodismo en cierta profundidad. ¿De la misma generación se conocían todos? De casi la misma generación. Ya. Marcelo Araya, un par de Pato años más joven, Caldichuri era prácticamente el mismo año, Alipio estaba un año más bajo que yo en la universidad, y Guillermo Muñoz era más joven también. Pero todos veníamos de esta cuna que era la Universidad de Chile, y la idea de poder hacer un periodismo distinto, que no fuera el periodismo habitual, de alguna manera tratar de perforar la censura a través de algunos programas en los cuales podíamos hablar de temas que despertaran la reflexión crítica de la gente respecto de algunas realidades del país. O sea, parten, incluso el primer programa fue en la segunda franja del Prime, pero inmediatamente clasifican para el Prime. Exacto, fuimos al aire como a las 11 y realmente... A las 11 hoy día del Prime. En ese entonces, a las 11 hoy día del Prime. En ese entonces era la segunda franja. Exacto, pero anduvo muy bien ese programa y inmediatamente a la siguiente semana pasamos a un horario Prime. Y durante años y años no tuvimos ninguna competencia seria. Claro. El único periodismo que se hacía con un poco más de profundidad era un periodismo científico-médico, en que estaba Enal Holguín en el Canal 13, pero no había nadie ni siquiera se usaba la palabra periodismo investigativo ya, no existía eso, la investigación. Chago, a ver, 1047 reportajes, de acuerdo al Conteva, 676 capítulos, casi 100 profesionales, técnicos, trabajadores que han pasado por esta escuela que es el Informe. Tú eres una leyenda viva. ¿Por qué parten con este reportaje? Porque este reportaje abría un campo que estaba cegado, un campo que no había sido abierto, que era el maltrato a los niños y a los hijos. Antes prácticamente nadie se preocupaba del tema de los niños golpeados por sus padres, por sus tutores o por sus maestros.
Entonces ahí se abrió realmente un campo. Yo siempre pensé que el reportaje iba a desatar tal transformación que los niños iban a dejar de ser golpeados en el país. ¿Te La verdad es que me equivocaba, me equivocaba rotundamente, porque los niños siguieron siendo golpeados hasta el momento, golpeados o despreciados o se han transformado a veces en parte de una separación y de lo que proclama la mamá y lo que defiende el papá. En fin, es parte del negocio a veces del divorcio. Los niños siguen siendo las víctimas. El reportaje tiene una forma de hacer que hoy día sería imposible de hacer. O sea, tú cómo te acercas, cómo lo entrevistas, lo que le preguntas, claro, con la óptica del 84, con ese contexto de cómo se hacía televisión, es completamente distinto a lo de ahora. Este niño fue rescatado mientras caminaba sin rumbo junto a la línea férrea entre Santiago y Ñuble. ¿Y cómo llegan a él en el reportaje? ¿Te acuerdas? Bueno, a través yo estaba buscando temas, historias, y nos pusimos en contacto con la Universidad de Chile y con profesores que tenían que ver con situaciones que afectaban a niños. Y ahí me contaron que había un niño que lo habían recuperado recientemente y que en el fondo no tenía padre, no tenía mamá, no tenía pariente, había sido muy golpeado. Este niño era víctima de una guerra. Alguien se había ensañado con él, lo había golpeado hasta decir basta, hasta afectarle sus capacidades cognitivas, hasta afectar lo que era como ser humano, su dignidad. Chaco, pasemos justamente a ver este reencuentro, el año 2015, con este Manuel, ya casi de 40 años, muy distinto al que Santiago conversó en 1984. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí o no? La voz solamente. ¿Cómo estaba? Tirando para arriba. ¿Qué te pasa al ver estas imágenes, Chaco? En el fondo, ver ese reencuentro en el patio aquí trasero del canal. Me produce una congoja, la verdad. Pero hay cosas que a mí me pasan que en el fondo digo, si no me hubiera sacado un ojo, claro, cuando perdí el ojo quizás habría sido distinta mi vida, habría sido otro mi destino. Pero bueno, me pasó eso, perdí un ojo y en el fondo durante muchos años la pasé mal, pensando que era muy feo y que era desagradable de ver incluso. ¿Y mal no te fue? No, pero es una cosa, por ejemplo, hasta ahora los niños me dicen quítate el parche, porque hay una cosa como morbosa, ¿ya? Y eso lo sentía yo ya durante muchos años, porque durante muchos años no usé este parche. ¿Ocupaba los anteojos oscuros? ¿Ah? ¿Ocupaba los anteojos oscuros? Siempre ocupaba anteojos oscuros, digamos, porque me pasaba que yo decía, en la gente, en la televisión, incluso siendo estudiante de periodismo, yo voy a escribir, voy a ser un periodista de diario, trabajar en La Tercera, en El Mercurio, en La Nación, pero nunca voy a hacer de la televisión, porque la televisión llega... Y aquí llevas 54 años trabajando en tele. Llega gente buena moza, así como tú. Entonces, el resto de los que somos feos no tenemos posibilidad de llegar. Entonces, ¿qué te creís feo? Entonces empecé a usar anteojos oscuros. Incluso iba a cosas en la noche con mis anteojos oscuros. Y ese era un problema particularmente para relacionarme con mujeres. Porque en el fondo tú decías, me saco y van a ver esta herida atroz que tengo en el ojo. Y en el fondo digo, bueno, eso me tocó vivir, ¿ya? Y a pesar de todo he sobrevivido a mi cuenca vacía. Santiago, avancemos 32 años, desde el 84 hasta 33, para ser más exacto, hasta el 2017.
A ver, claro, Informe Especial sigue tocando los temas, sigue poniendo temas que son relevantes para la ciudadanía. Carabineros, ¿hasta dónde llega el fraude? ¿Cuál es la primera hebra de esto? Claro, hoy día lo revisamos el 2023 y a nosotros parece casi natural, porque es un caso que ya lleva años y ha incluido otras ramas de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Cuál fue la primera hebra? El retorno de la democracia, los carabineros empezaron a tener una muy buena imagen, porque además combatían a la delincuencia, se transformaban en matronas para atender a partos y apariciones, pero tenían buena imagen y de repente aparece la corrupción. ¿Y cuánto costó entrar justamente? Porque el primer reportaje uno se imagina que el que más cuesta entrar, cuando tocas una tecla que quizás nunca se había tocado, que es corrupción en Carabineros. Para nosotros era una institución pública donde había existido la corrupción. Por lo tanto, nadie en el canal nos insinuó, oye, aquí va a haber un problema. No. Entonces la investigación siguió avanzando y aparecieron, como te digo esto, y apareció un general de Carabineros involucrado, y en el fondo era una corrupción muy especial porque el general de Carabineros no quería participar directamente en esta rapiña, en este robo, ¿ya? Sino que quería, como en el cuento de los campesinos, no lo quiero, pero póngamelo en el sombrero, ¿ya? Entonces eran millones y millones de pesos que se lo ponían debajo de la gorra. Y él llegó a tener depósitos por 460 millones de pesos. Y así, con todos estos oficiales, algunos de ellos compraron vaquitas, otros compró un campito en el sur, junto al lago. Diferentes emprendimientos. Bueno, yo creo que se deterioró la imagen pública de Carabineros, porque era la institución policial, era la institución más apreciada en los primeros 15 o 20 años del retorno a la democracia. Y de repente aparecen estos carabineros sucios, estos carabineros corruptos, ¿ya? Y no 2 o 3, sino que más de 100. Santiago, te invito a retroceder algunos años, principios de los 90, retorno a la democracia, y sin lugar a dudas, uno de los capítulos más icónicos del informe, que es la entrevista a este testigo protegido de Estados Unidos, ex agente de la DINA, Michael Townley. Claro, el reportaje lo hace Marcelo Araya, y todo el equipo obviamente del informe. Entonces editor era Pato Caldichuri. ¿Cómo llegan? ¿Qué recuerdas tú de eso? Porque claro, eran trabajos que me imagino en todo el equipo lo comentaban. ¿Cómo se llega a una figura que todos querían llegar, a un tipo que era una leyenda viva, un mito, que era Michael Townley? Fue complicado también entrevistar a una persona que había participado en crímenes, claro, en atentados, como el atentado contra Bernardo Leighton, en el atentado y asesinato del general Prats y su mujer en el barrio Palermo de Buenos Aires. Bueno, y para qué decir, en el atentado en Washington. O sea, en Estados Unidos no es común, no es normal, nunca prácticamente ha pasado que en plena capital del imperio norteamericano alguien asesine a otra persona y ponga una bomba en el auto y el auto estalle en un lugar, en una plaza de alta concurrencia. ¿Eran las dudas de entrevistar a un criminal? ¿Cómo? ¿Eran las dudas de entrevistar a un criminal, definitivamente? Eran parte de las dudas, digamos, eran parte de lo que después se tradujo en un problema que también tuvimos, porque teniendo el reportaje, el presidente Elwin a la época, estamos hablando del año 93, el presidente Elwin de la época nos pidió que por favor había una investigación del ministro Bañado, que el reportaje fuera postergado. Nosotros reaccionamos, ¿ya? Porque sentimos que en democracia tú tenías el derecho de reaccionar y no aceptar fácilmente lo que te decía la jefatura o la dirección del canal.
la decisión del canal en ese momento fue de postergar, aceptar la petición del presidente Elwin, postergar la transmisión, la emisión de este reportaje, porque había una investigación que estaba realizando el ministro Bañado, ¿ya? Y nosotros, a mí por lo menos me pareció que no tenía nada que ver eso. Una cosa es la investigación que hacía Bañado y otra cosa era lo que nosotros podíamos investigar, reportear y hacer una entrevista en Estados Unidos con el principal agente de la DINA, de la Dirección Nacional de Inteligencia, la persona que estaba conectada, que había sido ordenada, que había sido mandatada para asesinar al canciller Letelier, al ex canciller Letelier en Washington, y que había sido mandatada en su momento para asesinar al general Prats y a su mujer en Buenos Aires, que había intentado y que no lo había logrado asesinar al que fuera secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, y que había intentado asesinar a Bernardo Leighton y a su mujer en Roma. O sea, era una capacidad que tenía la dictadura y la dirección de inteligencia para actuar fuera del país, que era tremendo. O sea, parece de película. Chaco, te invito a revisar justamente lo que fue parte de esta entrevista exclusiva de 1993 a Michael Townley. Nunca han tenido suficiente hombría de pararse y decirse, sí, yo hice esto, el país no es responsable por mis hechos, soy yo quien lo hizo. Yo, durante los juicios aquí, y digo, siguiendo las órdenes recibidas de cooperar en la investigación de la muerte de Orlando Letelier, del asesinato de Orlando Letelier, me declaré culpable, estuve en las cárceles estadounidenses, norteamericanas, y en todo momento esperando que General Contreras, don Pedro Espinosa, asumieran sus responsabilidades y libraran al país, al patrimonio nacional del país, que no es dinero, es la respetabilidad de la nación. Y decir, señores, fuimos nosotros. Santiago, tú nos contabas antes, claro, que el gobierno le hacen como un parelé, esto no sale al aire. Después de esa situación, ¿cuánto tiempo después? ¿Te acuerdas más o menos cuánto tiempo después sale el reportaje? La semana siguiente. Fue tal no sé cómo llamarle, el escándalo o las reacciones que tuvo esta petición del presidente Elwin, que el programa salió una semana o 2 semanas después, ¿no? Sin ningún corte, sin ningún raspado del programa. Oye, incluso hay una historia, una leyenda que pasaba con la cinta. ¿La cinta la tenían media fondeada? ¿O no? Porque era en otro formato, no es como ahora. O sea, eran cintas que no eran chicas. Eran cintas. Entonces nosotros nos preocupamos de que nadie tocara a esa cinta. Realmente en este caso el programa salió tal cual había sido planificado. Un reportaje tremendo. O sea, un reportaje en que Townley habla de lo que hizo, de cómo puso la bomba, cómo se manejó con cubanos en Florida. Que le da la orden, que era el Manuel Contreras. Contreras le dio la orden, claro, obvio. Que en el fondo Contreras siempre trató de decir, no, si Townley era un agente de la CIA, ya entonces no respondía a nuestros requerimientos u órdenes. No, este tipo, Michael Townley, Michael Vernon Townley, en el fondo él era como un soldado del ejército chileno que simplemente estaba cumpliendo una función. Él estaba obedeciendo órdenes y él se sentía muy bien en este acto de obedecer órdenes de Espinosa, el general Espinosa, claro. El general Pedro Espinosa. Contreras. Él era parte de un organismo, ¿ya? Él cerca de su casa, él dice haber sido testigo de cómo mataban a Carmelo Soria, que era un ex diplomático español que lo asesinaron cerca de su casa ahí en la dehesa. Él era una persona bien conectada socialmente, estaba casado con
con la señora Calleja, Mariana Calleja, escritora. que tuvo 3 hijos Sí. y que era escritora, y que de repente organizaba lectura y tenía una suerte de cenáculo literario en esta misma casa donde habían torturado a Carmelo Soria y después lo habían matado. Chavo, en esta misma historia, ¿qué genera este reportaje? O sea, ¿qué recuerdas? Pues, han pasado 30 años, obviamente, y tantos reportajes que uno quizás la memoria empieza a fallar, pero ¿qué es lo que genera? Uno se imagina que incluso las investigaciones relativas a derechos humanos, en esta temática, esto es como un antes y un después, ¿no? Bueno, yo diría que no genera tan grandes cambios porque el hombre, Michael Townley, estaba protegido por la legislación norteamericana. Era un testigo protegido. Él era un testigo protegido. ¿Por qué? Porque había confesado todo. Quién le dio las órdenes, con quién se conectó. En el fondo, a los norteamericanos les dijo todo. Y los norteamericanos de alguna manera se comprometieron con él a cuidarlo e impedir que alguien lo asesinara, porque él, hasta la misma entrevista con Marcelo Araya, él estaba preocupado de que algún agente chileno lo asesinara. Oye, ¿qué pasó en el equipo? ¿Hubo amenazas? ¿Hubo problemas después? ¿O en No, la interna? generalmente las amenazas siempre te llegaban porque esos tiempos realmente eran de mucha gente que había sido partidaria de Pinochet y que le parecía que no se podían descubrir este tipo de cosas porque el país no estaba para esto, el país estaba para el olvido y el Claro, perdón, como un no punto estaba para estas revelaciones escandalosas. Entonces habían periodistas incluso de derecha que en el fondo decían que esto había sido pésimo, un pésimo periodismo y algo que no se debería haber hecho porque en el fondo introduce elementos perversos en la reconstrucción de la democracia en Chile. Fue muy complejo quizás convencer a Townley, incluso conversando con parte del equipo te decían que incluso días antes, cuando estaban ya, la entrevista estuvo a punto de caerse. Porque esto era una historia que involucraba a un asesino que había cometido muchos delitos, pero el principal delito era haber asesinado a un chileno y a su secretaria en el centro del poder norteamericano. Si es que esa cuestión era Claro. muy fuerte, eso nadie se imaginó que un país chico como Chile iba a tener un servicio de inteligencia con esa audacia, ¿ya? Con esa falta de escrúpulos para decir, sí, voy a asesinar a este señor y lo voy a asesinar en Washington con una bomba. Por eso era un tema realmente que tenía que manejarse con mucha discreción, con sigilo, con secreto. Y por eso estuvo Patricio Caldichuri, estuvo Marcelo Araya, directamente en ese tema, para que no se nos quedaran cabos sueltos, para que la entrevista fuera profunda, para que no hubiera un tema que no fuera tocado. Santiago, te invito a avanzar 12 años, mayo del 2005, la tragedia de Antuco. Sin lugar a dudas, la tragedia más grave que ha pasado en tiempos de paz, esta marcha fatal de mayo de ese año. 44 soldados muertos, un sargento. Claro, tú llegaste pocas horas después de lo que fue la tragedia de Antuco. O sea, tú incluso llegaste a lugares que nadie pudo llegar. Uno trabajaba ya en prensa acá, y tú llegaste a lugares que solamente podían llegar militares, autoridades. Ahí está, ahí tú. Sí, yo llegué muy temprano, la verdad es que no pude subir inmediatamente porque si no habría llegado más temprano, porque el vehículo en que iba se me fue en collera, como se dicen, y la verdad es que no sabía manejar en medio de la nieve, te lo confieso derechamente. Entonces tuve que llamar y esperar a Boris López, que es un productor del canal. Don Boris López. Don Boris López, que es antiguo, y que realmente subió a la camioneta y para él no tuvo ningún secreto, y llegamos hasta arriba donde estaba el acceso al Parque Nacional, ¿ya?
y ahí nos impidieron la entrada los carabineros. Pero realmente yo hice la siguiente cálculo. Yo voy a pasar a la mala. ¿Y los carabineros qué van a hacer? ¿Me van a disparar? Pasaste, ¿no? No creo. Entonces eso fue lo que hice. Muy a los Santiago Pavlovich. Entonces simplemente dijimos, aquí estamos en esta cobertura y yo voy a pasar a como dé lugar. Entonces dimos un pequeño rodeo alrededor del lugar. Y pasaron. Y pasamos. ¿Ya? Y los carabineros Y no se quedaron gritando y qué sé yo. Ya. Y llegamos a este lugar. Y al llegar a este lugar vimos que los soldados estaban destrozados, porque eran niños, que era una cosa que a mí personalmente me afectó, porque yo tenía en ese momento un hijo de 18 años. De la edad de estos jóvenes. ¿Ah? De la edad de estos jóvenes, te digo. De la misma edad, y que, bueno, ahora es médico, me dijo, pero yo pensaba en él, porque estos niños que estaban ahí eran los sobrevivientes, los que habían logrado llegar a la cortina, que así se llama, el lugar donde se llegan los jóvenes desde el fuerte, hay un fuerte que está cerca del límite con Argentina, y por eso justamente el fuerte se instaló ahí, digamos. Y ver a estos niños que algunos estaban con una chamarra, ¿ya? Y que estaban desfigurados casi por el frío, porque habían pasado la noche, ¿ya? La noche caminando o metidos en la nieve. ¿Tú inmediatamente te diste cuenta que aquí hubo horrores imperdonables? Cuando uno ya veía cómo estaban vestidos, cómo venían llegando. Yo me di cuenta inmediatamente, o sea, era una cuestión, o sea, prácticamente no hubo ningún oficial que haya muerto. Hubo un suboficial, claro, pero el resto eran todos soldaditos, eran niños que habían llevado un mes y medio arriba, practicando, disparando, un poco jugando a la Una guerra. de las tesis del programa, Chago, es el ¿Cómo? clasismo. Una de las tesis del programa, yo recuerdo haberlo visto hace poco, es el clasismo, un poco recogiendo lo que tú decías lo último. Vamos a ver parte de lo que fue la tragedia de Antuco, en informe especial, el trabajo de Chago Pavlovich, y volvemos con él. 2 veces efectué un trayecto parecido al que realizaron los jóvenes de Antuco. Prácticamente caminé durante 16 a 18 kilómetros. Ayer pasé solo este río, caminando a pie, y yo, que soy una persona que mide alrededor de 2 metros de estatura, el agua prácticamente me llegó a la cintura. Puedo imaginar, por tanto, lo que ocurrió con estos muchachos que no tenían gran experiencia de montaña y que cruzaron justamente este estero, el estero del volcán, y que después siguieron caminando prácticamente durante 24 kilómetros los que llegaron hasta la cortina. El resto falleció. Muchos de ellos simplemente caminaron mojados hasta la cintura. Realmente la decisión de seguir durante estos 23 a 24 kilómetros o retroceder hasta el refugio militar de los Barros, que se ve allá al fondo, fue un dilema para los oficiales. Santiago, a ver, claro, lo mencionábamos antes, 44 soldados muertos, apenas un sargento. O sea, que claramente los números no mienten. ¿Por qué clasismo? Porque la ropa era de calidad inferior a la que tenían los oficiales. Los oficiales tenían unas casacas de Gore-Tex que los protegen contra el mal tiempo, contra el frío. Ellos no estaban con esas capacidades, no tenían esas raquetas que se usan en la nieve. ¿Por qué no tenían esas raquetas? Porque se estimaba que no necesitaban esas raquetas para caminar en la nieve, porque nieve espesa no iban a tener. Pero ese fue uno de los problemas, la indumentaria, el vestuario de calidad pobre, ¿ya? O no de la misma calidad, o no para esa estación. Segundo, ¿cómo no tenían teléfonos satelitales cuando tú vas a perder en una caminata de 20 y tantos, de 24 kilómetros? Yo hice esa caminata
con nieve también, ¿Y no te con diste la cuenta, nieve de ellos. haciendo la caminata, te diste cuenta que estas condiciones eran, o sea, era imposible que Pero en al esas cruzar- condiciones, al con esa cruzar ropa, el arroyo, ¿sí? ese arroyo que se el vio agua en te las llegó a la imágenes, cintura? ellos que eran, mira, yo mido medís 2 metros. Yo mido 2 metros, pero estos jóvenes tenían un promedio de 1,60 m y algo así. Y al cruzar ese arroyo tú ya estabas mojado Seguir con el hasta frío, la seguir, cintura, ¿ya? Si alguien no se da cuenta que esa cuestión es la receta para una tragedia, no sé, tiene que ser muy imbécil o tiene que tener un trastocamiento de valores, porque obviamente si yo soy jefe de un batallón o de un grupo grande y veo que está nevando intensamente y veo que no tengo una información fidedigna, fiable, yo me quedo en el refugio. Pero no, hubo un grupo que se quedó en el refugio y que se marchó al día siguiente o subsiguiente. Bueno, se salvaron todos, entre ellas todas las mujeres que estaban arriba también. Pero aquí tú dices, ¿cómo el coronel, el capitán, el mayor, los tipos que estaban en Los Ángeles, en la sede del regimiento, cómo diablos, cómo crestas no se dan cuenta de que se está viviendo un momento especial, clave, y que la nieve va a masacrar a estos niños? ¿Cómo no, llegado el momento, cómo no tienen información respecto de qué hacer cuando la nieve es de tal magnitud, de tal entidad? ¿Ya? ¿Cómo no hacer una suerte de iglú y juntar a varias personas para ver hasta que pase esto? Pero nada de eso ocurrió. Entonces, los principales responsables fueron los militares y los superiores. O sea, realmente nunca se había producido una tragedia como esa en el ejército chileno. Fue gravísimo y yo creo que cambió para siempre esta forma. Ya no es aceptable que los conscriptos tengan una indumentaria inferior a la que tienen los oficiales. No es aceptable. Que al revés debieran tener la mayor preocupación, dedicación, cariño, atención de sus superiores para que no les pase nada. Y les pasó. 44 es una cifra atroz. ¿Cuánto ha cambiado Chaco Pavlovich en estos 40 años? Me imagino que mucho. ¿Cuánto ha marcado el informe en tu vida? Bueno, es un programa que yo amo, que contribuía a dirigir, a crear, pero obviamente para mí lo más importante sigue siendo el área periodística del canal. ¿Ya? Las noticias. Cada vez que puedo y me lo piden, yo me encanta trabajar para las noticias también, ¿ya? Porque estos reportajes son largos, son 50, 55 minutos. En las noticias tú puedes hacer una gran crónica también en 5, 10, 15 o 20 minutos, ¿ya? Me atrae también eso. Pero no solamente me atrae eso, me atrae otros programas que probablemente nunca se van a hacer, un programa de literatura, un programa sobre arte, un programa de naturaleza. En el fondo me atraen todo ese tipo de programas periodísticos en los cuales hay elementos periodísticos. Chaco, ¿cuál que tú recuerdes fue el mayor riesgo que corriste en estos casi 40 años? Mira, una vez que estuve preso en Irak durante la invasión norteamericana de Irak, en algún momento me detuvieron, me amarraron las manos por detrás y me colocaron una capucha. Entonces, el miedo que sentí es que me pegaran y perder el otro ojo. Entonces, esa cuestión me dio miedo, ¿no? Entonces, cuando me interrogaban, claro, yo trataba, no sé, proteger el ojo para acá para que el combo me llegara en el ojo malo. Entonces, ya no iba a ser tanto problema. Oye, ¿y el reportaje que más te llenó a ti? Recordé con especial cariño el reportaje que hice en Calcuta con Sor Teresa de Calcuta y que tenía una fuerza de voluntad, una entereza, una capacidad
para mover corazones, para mover gente que estaba en Estados Unidos, en Francia, y que venía a trabajar con O ella. sea, tocarte una fibra a ti no es fácil. ¿Ah? Tocarte una fibra a ti no es fácil. Bueno, a mí ella me impresionó particularmente, ¿no? Porque Calcuta en ese momento era una de las ciudades más, no sé si pobres, pero había una miseria humana tremenda, había lepra, tú pasabas y había personas con la nariz pequeñita, consumido por la lepra y con los dedos colgando. Eso tú lo veías en Calcuta, no sé, hace años que no voy a la India, pero cuando estuve, eso era. Y la gente, los destitute people que llaman, o sea, la gente que vivía en la calle y esperaba ahí la muerte. Claro. Y esta mujer las recogía y de alguna manera les entregaba una muerte digna en un lugar en que las personas la trataban, la atendían y al final se morían igual, pero había una muerte de otra manera, una muerte mucho más humana, ¿ya? Con gente que te hacía sentir afecto, calor, y que te hacía sentir que la dignidad no era solamente una palabra, sino que se ejercía en estas personas, en estos lugares. Chaco, en estos 40 años, ¿cuántos cumpleaños te perdiste? ¿Cuántas ceremonias familiares? ¿Cuánto te recuerdas algo así especial? Dice, en un reportaje, no sé, pasó algo familiarmente y me lo perdí. ¿Cuánto te perdiste? Bueno, mi mujer de ese entonces y mi mujer de ahora siempre supieron Que era una condición. que yo hacía estas cosas porque realmente sentía que podía hacerlo y que además me parecía que era relevante una mirada, un ojo, una visión monocular respecto de lo que estaba pasando en el mundo. Y por eso estuve en Irlanda del Norte mientras luchaban católicos con evangélicos, por eso estuve en Israel y en Palestina, porque había un conflicto espantoso que aparentemente no tenía o no tiene ninguna solución ad porta en el corto plazo. Por eso estuve en África y en Irak y en el Líbano y en otras partes en Bosnia, imagínate, en Bosnia, cerca de donde nació mi papá, ver a estas personas que se involucraban en una guerra fratricida, porque al mismo tiempo eso te permite tener un conocimiento de lo que pasa en el mundo. Santiago Pavlovich, un honor conversar contigo. Encantado. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este informe especial, en esta edición de podcast, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Hay historias, Y arrancaron investigaciones en la jerga que necesitan un informe especial.